compartí y expuse, digamos, sobre la educación superior, y partía con una pregunta sobre si había una nueva etapa en la educación superior del país. Yo partí más bien reflexionando sobre en qué sentido se puede hablar de una nueva etapa, porque hay distintas miradas sobre la ley de educación superior, sobre la ley de universidades del Estado, ¿no? Hay algunas miradas críticas, ¿no? Me atrevería a decir incluso algunas miradas que ven más bien amenazas, ¿no? Y por lo mismo yo creo que es muy pertinente, ¿no? Detenerse, digamos, a reflexionar a propósito de la entrada en vigencia de estas dos leyes, que debiera crear un escenario distinto, con un componente, creo yo, también adicional, que puede ser muy decisivo para apreciar la coyuntura, ¿no? Que es que estas leyes entran en vigencia, pero coincide eso con la instalación de un gobierno cuya coalición, ¿no? De apoyo, de base, desde luego no comparte los objetivos de esas reformas. Y entonces se crea una tensión, me parece a mí, que todavía no sabemos, o no podemos saber cómo se va a resolver, ¿no? Y es evidente que las leyes requieren de una ejecución, ¿no? Esa ejecución, bueno, por razón también de cómo funcionan los poderes públicos, de cómo funcionan los gobiernos, tiene en el poder ejecutivo un actor muy relevante en el ejercicio de la potestad reglamentaria, a su vez también un componente determinante. Hay que dictar reglamentos para poner en ejecución las leyes. Esos reglamentos son, desde luego, fuentes del derecho, ¿no? Que radican en la atribución del Poder Ejecutivo. Es cierto que tiene una determinación de sentido, de contenido en la ley, pero ustedes saben también que las leyes son textos que tienen a veces ambigüedades, generalidades, que son interpretables en sentidos diversos. Y entonces ahí hay un elemento, digamos, a mi juicio, que nosotros debiéramos relevar a propósito de qué marcaría, qué podría hacer la diferencia para hablar de una nueva etapa. Fíjense que yo mismo apuntaba que es cierto que nosotros con esta legislación nueva podría pensar, bueno, terminamos una etapa clara, larga, ¿no es cierto?, de varias décadas de privatización y desregulación creciente, porque veníamos en eso, ¿no? Una política pública, una ausencia de un marco regulatorio, una institucionalidad pública muy débil, ¿no? Inexistente. Mientras se expandía, ¿no? La cobertura del sistema, el número de instituciones, lo cierto es que el Estado no disponía de la estructura administrativa y mucho menos, digamos, de las capacidades normativas para fiscalizar, para incluso exigir que lo que había de legislación se cumpliera. Entonces yo digo, claro, ahora hay una legislación que fortalece la institucionalidad pública,
la creación de una subsecretaría, de una superintendencia, el cambio que se hace en el sistema de aseguramiento de la calidad, el mismo proyecto, ¿no es cierto?, que está ya, bueno, sancionado, de que haya un nuevo sistema de admisión, ¿no? Pero si usted mira ahora lo que es el proyecto sobre el nuevo financiamiento para educación superior, un proyecto que entró hace poco, digamos, al Senado, bueno, ahí hay una estupenda herramienta, digamos, para seguir consolidando una expansión privada, incluso, digamos, para generar incentivos, de modo que la gratuidad sea más bien un sistema subsidiario menor, y que las instituciones vean como más positivo poder desarrollarse, subsistir, crecer, sin tener que recurrir a gratuidad, algo que ideológicamente al gobierno le debe causar, ¿no es cierto?, una cierta irritación difícil de tolerar. Entonces, por esa vía se puede tender, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los efectos a largo plazo, crear o consolidar dos sistemas de educación superior. Uno regulado, con gratuidad, con restricción de vacantes, fijación de aranceles, limitación, digamos, de la gratuidad, obviamente en la cobertura, ¿no? Y otro sistema, digamos, financiado con recursos públicos también, por supuesto, que opera sobre la base de un crédito, pero que consolida, digamos, esa privatización, ¿no es cierto?, que se logró durante todos estos años. Entonces, yo no estoy con esto afirmando, digamos, de que quedamos donde mismo, porque no es así, porque siempre hay oportunidades, porque siempre uno puede transformar también nuevas condiciones, digamos, en oportunidades. ¿Por qué no? Y la idea, sin embargo, de que la educación podía quedar reservada, digamos, a la esfera social, ¿no es cierto?, de las relaciones de mercado, sin decisión pública alguna, lejos de la democracia, en el fondo, ¿no? La privatización, la mercantilización de la educación, la desregulación, son todos finalmente los caminos, ¿no es cierto?, para que las democracias tengan poco que hacer finalmente en materia de intereses colectivos, ¿no?, de fines nacionales, porque lo que se busca es que las personas resuelvan sus problemas sin la intervención del Estado, ¿no? Que el Estado no tenga que estar haciéndose cargo con recursos públicos, ¿no? Esto también responde, obviamente, ¿no es cierto?, a tener estados baratos, estados que cuesten poco, porque eso significa a su vez tener sistemas tributarios, digamos, ¿no? Que sean menos gravosos para las rentas del capital, y ojalá sean gravosos no más para las rentas del trabajo, que es lo que ocurre en Chile, ¿no? Usted mira comparativamente, digamos, la tasa de tributación efectiva de las rentas del capital y de las rentas del trabajo. Bueno, Chile muestra, digamos, una realidad muy distinta a los países, digamos, que han logrado tener sistemas sociales más estables, sistemas institucionales más estables, y eso que se llama desarrollo, ¿no? De verdad que las cifras son, yo diría, inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué podría hacer que efectivamente fuésemos a una nueva etapa? Bueno, que el gobierno responda, digamos, al sentido de esta reforma, que se instalen, digamos, todas estas instituciones, ¿no? Y pensar que esos cambios no se van a producir inmediatamente, digamos, ¿no? Que aquí se establece una nueva institucionalidad, y que eso probablemente va a tener unos efectos en un futuro, por así decir, más largo.
pero las leyes pueden marcar esa diferencia. La ley de las universidades estatales, ¿no?, abre paso, digamos, a una nueva relación del Estado con sus universidades, pero también, ¿no?, yo creo que sus efectos pueden ser de largo plazo. Hay un cambio en la institucionalidad, en las formas, ¿no es cierto?, de gobierno de las instituciones. Yo creo que hay espacios para la participación, no todos los que tal vez ustedes mismos, ¿no es cierto?, hubiesen, o yo mismo hubiese querido, pero vivimos en un sistema político, que institucionalmente, ¿no?, está legitimado para adoptar las decisiones que se adoptaron. Entonces, el proyecto, ahora ley, ¿no es cierto?, de las universidades estatales, con todo, a mi juicio, abre unas posibilidades para nuestras universidades de instalarse, ¿no?, como un sistema que garantice, que consolide que en Chile va a haber un sistema mixto, de provisión mixta, porque aquí hay mucha gente que le gusta hablar de un sistema de provisión mixta, pero básicamente para decir que se consolide, se expanda, ¿no es cierto?, lo privado, ¿no? Que es cierto que había una legitimidad política para aprobar, para impulsar esos proyectos, pero no sé, creo que hay uno o dos, digamos, ¿no?, funcionando. Hay algunos, digamos, que está nombrado incluso el rector del Centro de Formación Técnica, pero todavía no se imparten clases, todavía no tienen un funcionamiento real. Cuánta velocidad también vaya a poner el actual gobierno, digamos, en que esos centros de formación técnica empiecen a funcionar. Pareciera que hay más confianza, digamos, y no debería ser tampoco un misterio ni una sorpresa para nadie, digamos, más confianza en la oferta de formación técnica de carácter privado, ¿no?, y el empeño de la misma extender la gratuidad, ¿no?, al séptimo decil en la formación técnica. Es muy claro, ¿no? E incluso el proyecto, ¿no es cierto?, deja la formación técnica que se entrega en las universidades, no forma parte del proyecto, ¿no? Entonces, universidades que tienen una larga tradición en formación técnica, sus estudiantes, digamos, de carreras, ¿no es cierto?, técnicos profesionales, no van a poder tener este beneficio de la gratuidad en el séptimo decil. Yo entiendo que tampoco se garantiza en el proyecto que los centros de formación técnica estatales, digamos, tengan gratuidad. No sé si está salvado, digamos, por la propia ley que creó los centros de formación del Estado, pero es una discusión, porque se produce cierta ambigüedad. Entonces, de nuevo, lo que tenemos por delante, creo yo, es un enorme desafío. Si uno mira esto desde el punto de vista, ¿no?, de un proyecto democrático, entendiendo un proyecto democrático es la construcción de una sociedad democrática, ¿no? No basta con que los países tengan elecciones, digamos, no basta con que haya un Estado de Derecho organizado según los principios, ¿no es cierto?, propios del Estado de Derecho, es decir, que haya división de poderes, que rija un principio de legalidad, que haya una garantía, ¿no es cierto?, particularmente de los derechos humanos, de primera generación, los derechos personales, los derechos políticos, digamos. Para que haya una sociedad democrática no basta con eso, digamos. Es necesario que las personas, ¿no es cierto?, en la vida social puedan efectivamente llevar adelante sus planes de vida, ¿no? Y Chile, desde ese punto de vista, no es una sociedad democrática, no creo yo que agregue, digamos, ningún conocimiento al respecto. Pero tener una sociedad democrática es mucho más que tener un Estado democrático, ¿no?
Y me detengo en esto. Y yo creo que el país, yo creo que la ciudadanía, digamos, no tiene en esto tampoco, digamos, no diré convicción, yo creo que no hace la distinción, ¿no? Y todo se ha ido convirtiendo, digamos, en algo bastante amorfo, digamos, parecido. La política se ve igual, digamos, los políticos se ven igual. Han hecho mucho también los políticos, invocando incluso tradiciones muy nobles, digamos, pero que sin embargo no se han traducido, digamos, en consecuencia ni en consistencia a la hora de participar en el sistema político. Y entonces, desde el punto de vista del proyecto democrático, nosotros tenemos, creo yo, un desafío y tenemos también incertidumbre, ¿no? Manifiesta. Hoy vamos a tener, a partir de las leyes, ¿no? Vuelvo, digamos, a la secuencia de la exposición, un marco regulatorio, un distinto sistema de financiamiento público. Probablemente las universidades del Estado hayan avanzado en el sentido de consolidar una posición de reconocimiento de valoración social, ¿no? Que garantiza, digamos, una oferta pública, estatal. Sin embargo, yo también en esto aprovecho de hacer unas digresiones, ¿no? El rol de nuestras instituciones, digamos, a partir también de nuestras propias comunidades académicas, yo a veces veo, digamos, de que tenemos poca deliberación al respecto, que tenemos poca conversación al respecto. Me refiero, digamos, al gran número, ¿no?, de académicos que se desempeñan en nuestras instituciones, que ese sentido de lo público, digamos, que nos hace más activos, que nos hace más ciudadanos, también a nosotros, digamos, nos ha de algún modo afectado gravemente. Y eso, desde luego que nos pone, digamos, una limitación en cuanto a las expectativas de avanzar a partir de estas nuevas condiciones en la profundización, ¿no es cierto?, de una educación que forma parte de un proyecto de transformación democrática, ¿no? Porque finalmente es eso lo que debiera, a mi juicio, hacer sentido, ¿no? Cambios por aquí, cambios por allá, o leyes por aquí, leyes por allá. El contexto debe ser, digamos, que somos capaces de avanzar en un proyecto de transformación democrática de la sociedad chilena. Su sistema educacional hoy día es un sistema, todos sabemos, ¿no es cierto?, muy segregado y muy segregador, ¿no? Un sistema probablemente de los más segregados del mundo, y desde luego mercantilizado, y con una escasa conciencia, creo yo, incluso de los actores de la educación, de los actores de la educación. Es cierto que tenemos dirigentes, representación, organizaciones, pero lo digo autocríticamente, lo digo, digamos, con preocupación, digamos, pero cuánta es la convocatoria, digamos, cuánta es la base de sustentación real, digamos, de la representación de esas organizaciones. Me refiero al sistema educacional en general, ¿no? Yo creo que ahí tenemos nosotros un déficit importante, ¿no? Probablemente se va a lograr avanzar en el rol del Estado como garante de la fe pública, ¿no? Por ejemplo, una norma, ¿no es cierto?, que ahora obliga a la acreditación de las instituciones de educación superior. Sí, porque teníamos una norma que era optativo, ¿no? Y entonces llegamos a tener, creo yo que en el sistema universitario, no más, más de 100.000 estudiantes matriculados en universidades no acreditadas, digamos, porque no había obligación, digamos, de acreditarse. O sea, al Estado le parecía, digamos, que daba lo mismo que las personas optaran, digamos, por instituciones en que no había ninguna certificación pública de calidad, ¿no?
llegamos como país, digamos, a tolerar eso y a soportar eso. Bueno, por lo mismo no debieran extrañarnos, digamos, otras consecuencias y otros resultados. La reforma se proponía, a mi juicio, un cambio de paradigma, una recuperación del sentido de lo público, que en parte, creo yo, se puede lograr, ¿no? Con las limitaciones, con las prevenciones que he tratado de hacer presente. Y aquí yo también discurro en el sentido de que nosotros hablemos de una nueva institucionalidad o de un nuevo sistema de educación superior no depende solo, ¿no? De que haya unas leyes. Desde luego, ¿qué va a pasar con las políticas públicas? Las políticas públicas que están en los instrumentos, por ejemplo, de administración financiera del Estado, del sistema, ¿no? Si usted pone más incentivos, digamos, en un sistema de crédito que en gratuidad, bueno, está orientando el sistema. Si, en definitiva, todo aquello que, en el caso de las universidades del Estado, por ejemplo, requiere del impulso, de la iniciativa. Piensen ustedes, se crea el Consejo Coordinador, pero quien lo convoca es el ministro de Educación, ¿no? Excepto que hay una norma que dice que se puede autoconvocar, ¿no? Pero allí van a participar otras autoridades, ¿no? Se produce una cierta dependencia. Uno entendería de que es natural, digamos, que las universidades del Estado se relacionen con el Estado a través de las autoridades que lo representan, ¿no? Pero en Chile, en educación, me parece a mí que hay una fisura, digamos, ideológica muy grande, ¿no? Es evidente, digamos, que aquí ha habido un plan, ¿no es cierto?, muy deliberado de terminar con aquello que se consideró en el siglo XX, creo yo, una amenaza y un factor de subdesarrollo, o sea, el Estado docente, digamos, una especie de concepto demoníaco, menos, digamos, pero que está en algunos documentos, que es la sociedad docente, pero que en realidad, a mi juicio, no es la sociedad docente, sino que es el mercado docente, ¿no? Pero ustedes ven, digamos, de que ahí estuvimos harto tiempo haciendo grandes transferencias de recursos, digamos, para la privatización del sistema escolar, ¿no? Y la municipalización, digamos, fue una manera de menoscabar, ¿no?, al extremo a la educación pública, desconociendo, me parece a mí, una hermosa y noble tradición que tenía Chile, digamos. En fin, también nosotros debemos tener presente que a partir de estas leyes hay un cambio en la responsabilidad, hay un sujeto pasivo, digamos, que queda más configurado, que el Estado tiene más responsabilidad, que antes en el sistema de educación superior. La gratuidad, por ejemplo, es un instrumento de financiamiento que pone en el Estado una mayor, por así decir, decisión, pero también le obliga más ante la sociedad, ante muchas más personas, muchas más familias. Las decisiones que se tomen respecto al financiamiento en la educación van a afectar a más personas. Eso también es un proceso interesante, digamos, porque de algún modo, ¿no es cierto?, el axioma neoliberal opera sobre la base, digamos, de que las personas tengan al Estado muy lejos, digamos, y tengan que resolver toda su vida, digamos, solo en relación con otro sujeto privado, ¿no?, y no con el Estado. Entonces, en ese sentido hay un cambio, eso hace entonces que la educación, lo que haga el Estado, lo que ocurre en educación, sea también un mayor espacio de deliberación pública,
porque hay más gente que terminará afectada por lo que haga el Estado, ¿no? Cuando se crea una superintendencia de educación superior, bueno, hay un sujeto público, digamos, que tiene unas obligaciones. Piensen ustedes que cuando estalló el escándalo de la Universidad del Mar, ¿no? No había procedimientos claros, digamos, ¿no? No se sabía quién en el Estado tenía que adoptar decisiones, o simplemente no había atribuciones en muchos casos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se daba la licencia de autonomía a los institutos profesionales de carácter privado durante los años 90, 2000, y, por ejemplo, se obtenía la autonomía un instituto privado que tenía, digamos, no sé, 2 sedes en Santiago, ¿no? Y al obtener la autonomía, 2 semanas después tenía 17 sedes a lo largo del país. Yo me acuerdo que a mí me consultaron, me pidieron una opinión. Y lo cierto es que la conclusión, desde el punto de vista legal, era que otorgada esa autonomía, perdía, digamos, toda atribución, digamos, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión de Acreditación, respecto, digamos, de esa institución. Y entonces creció, comprenderán ustedes, digamos, muy rápido. O sea, todo eso estaba debidamente preparado, ¿no es cierto? Bueno, porque era un gran negocio y sigue siendo un gran negocio. Yo tengo la idea, digamos, de que nosotros, de cara, digamos, a lo que las universidades del Estado tienen que hacer y a lo que las comunidades académicas y las comunidades académicas más activas, más presentes, ¿no? Tienen por delante, a partir, ¿no es cierto?, de esta nueva condición que se crea con las leyes. A mí me parece que se abren espacios de participación, ¿no? El que los estatutos, digamos, de las universidades se tengan que reformar en un plazo de 3 años, ¿no? Piensen ustedes, eso había ocurrido en algunas universidades. Uno a veces mira esto, digamos, pero incluso en esas universidades esos estatutos no habían podido entrar en vigencia, porque bueno, los estatutos de las universidades del Estado entran en vigencia en virtud de un acto normativo, ¿no?, que tiene un rango también jerárquico. Son decretos con fuerza de ley. Y mientras no se dicta el decreto con fuerza de ley, digamos, las universidades siguen teniendo los mismos estatutos que han tenido hasta ahora, digamos. Entonces, en la Universidad del Paraíso hubo una experiencia en que se aprobó triestamentalmente en un referéndum, ¿no?, un texto, se presentaron 3 proyectos, ¿no? Y finalmente en la primera votación ninguno obtuvo, digamos, la mayoría necesaria. Finalmente se aprobó uno, pero no se pudo poner en vigencia. Yo entiendo que en la Universidad de Santiago también, digamos, hubo, y en la Universidad de Playa Ancha también, pero bueno, pero somos más universidades estatales. Y este es un tema, digamos, que es un poco escabroso. Yo creo que se generan, digamos, todo tipo de suspicacias, digamos, de dudas en las comunidades. Y sin embargo, me parece a mí que en los próximos 3 años, digamos, hay una gran responsabilidad, porque si no se aprueban nuevos estatutos en las universidades, va a regir un estatuto tipo que va a presentar, digamos, el Poder Ejecutivo. Entonces, tenemos que ser capaces, digamos, de generar condiciones para que todas las universidades adopten sus propios estatutos. Ahora, aquí van a venir conflictos, digamos. Yo creo que las autoridades y las comunidades también le temen mucho al conflicto. Y yo creo que tenemos que tener la madurez, digamos, para no perdernos en el conflicto. Porque
no faltará, todos nos conocemos, digamos, el maximalismo, ¿no? El creer, digamos, que llegó el momento, digamos, de clavar, en definitiva, las banderas, digamos, de la emancipación, y eso tiene contenidos distintos. Yo creo que hay que avanzar siempre en la emancipación del espíritu humano, digamos, pero aquí nos podemos meter en un lío mayor, digamos, si finalmente no somos capaces, digamos, las universidades de tener. Y ahí yo creo que las organizaciones tienen que jugar un rol de vanguardia, ¿no? Pero a su vez, digamos, vanguardia para tener resultados y no quedarnos, digamos, que es también un temor, ¿no es cierto?, que hay, porque dicen, mire, mientras las privadas trabajan ordenaditas, tranquilas, digamos, porque ahí no hay otra posibilidad, digamos, ¿no? Nosotros nos perdemos, digamos, en asambleas extensas, digamos, en conflictos, paros, tomas, en fin, y la gente, digamos, empieza a mirar también como no será mejor, digamos, que mi hijo vaya a una universidad donde va a tener clases, digamos, donde no va a haber tanta dificultad. Ese tipo de razonamiento existe, yo lo escucho, bueno, no digo a diario, pero muchas veces. Entonces este proceso, por ejemplo, tenemos que ser capaces nosotros de llevarlo y abrir espacios, porque queda la posibilidad en la ley, ¿no?, de más transparencia, de más participación en los órganos colegiados, ¿no?, constituir ese consejo universitario con una representación importante, ¿no?, de los tres estamentos. Hay ahí una oportunidad, ¿no? Y yo creo que es muy importante tomar esa bandera, digamos, y sacarla adelante en un contexto, ¿no es cierto?, en que hay en Chile, ¿no?, pocas instituciones que van a tener esta posibilidad, pero debiéramos nosotros ser capaces, ¿no es cierto?, de demostrar esta experiencia de transformación democrática, de participación, para hacerla también seductora, digamos, ¿ah? Para que otros también instituciones se hagan parte, porque la ley establece esto solo respecto de las universidades estatales, ¿no es cierto?, no respecto de las otras universidades, pero si en nuestras universidades acontecen estos procesos, digamos, y son procesos seductores, atractivos, digamos, bueno, eso va a hacer, ¿no es cierto?, va a tener un impacto más allá de nosotros, y nosotros tenemos que pensar eso como universidades del Estado. En ese sentido, ser vanguardia. ¿Y por qué? Porque el país necesita, digamos, de un proceso de transformación en los niveles de participación. Tenemos un sistema político que, ustedes saben, digamos, ¿no?, ha sido cooptado por el dinero, digamos, o por otro tipo de definiciones, y entonces se necesita, digamos, de una transformación democrática a nivel de las instituciones, de las organizaciones. Yo en ese sentido creo, digamos, que no tenemos que tampoco ceder ante la acusación de que la participación, digamos, es contraria a la eficiencia, ¿no?, o que es contraria a la excelencia, siempre que tengamos a su vez estos recaudos, ¿no?, que no transformemos a las universidades, digamos, en, por así decir, espacios solo de conflictividad, sin propuesta, porque no vamos a trascender entonces a la sociedad en lo que obviamente necesitamos, y es lo más importante, es lo más interesante, digamos, ¿no? Cómo hacer que nuestras instituciones tengan una influencia en la universidad, en la educación. Y yo creo de que allí se necesita, digamos, de un propósito, digamos,
de un proyecto mayor, ¿no? Y desde este punto de vista, a mí me parece que nosotros tenemos que ser, y ahí las comunidades académicas yo creo que tienen la principal responsabilidad. A mí me parece que tenemos que hacer una crítica radical, digamos, a la educación que se entrega en el país en general y en nuestras propias instituciones. Y yo creo que hemos finalmente ¿no? terminado siendo muy funcionales a un sistema educativo que, por ejemplo, ¿no? tiene como fetiche el contenido, digamos, ¿no? Más que la formación de hábitos intelectuales, digamos, más que la formación de capacidades analíticas, de pensamiento crítico, de autonomía intelectual. Reproducimos en definitiva esa jerarquización que da lugar a la pasividad intelectual, digamos, de la ciudadanía en general, y nosotros tendríamos que decir que es necesario instalar una nueva conversación, ¿no? Instalar un nuevo sentido a la educación. Yo a veces he dicho, exagerando, digamos, mire, yo cambiaría la palabra calidad por la palabra sentido. ¿Cuál es el sentido? Queremos tener personas, digamos, que no solo adquieran unas competencias profesionales, es cierto que las personas tienen que adquirir unas competencias profesionales, tienen que tener unos conocimientos técnicos, científicos, pero el fracaso puede estar, digamos, en que en definitiva, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es contribuir, por así decir, a formar mano de obra, digamos, para una cadena productiva en la que no tenemos, digamos, participación alguna, y no formamos personas, digamos, no formamos ciudadanos, y eso tiene, a mí me parece, pésimos resultados para todos, ¿eh? Más allá de las diferencias políticas, digamos, de las diferencias ideológicas, ¿no? Desde luego, digamos, personas cada vez más distantes del sentido de las instituciones, de la importancia de las instituciones, ¿no? Personas, digamos, en ese sentido, fíjense que hay un autor que habla de la escuela de la ignorancia, ¿no? Un autor que se llama Jean-Claude Michéa, ¿no? Que es muy crítico, en definitiva, de lo que pasó con la cobertura, digamos, la ampliación de la cobertura, digamos, en educación. Y que terminó, digamos, ¿no? Ocupada simplemente de entregar una educación en un sentido estricto, ¿no es cierto?, de muy baja calidad, porque obviamente nadie se ocupa de, por ejemplo, ¿no? Fortalecer ciertos acervos de moralidad cívica, de moralidad pública. No es parte, digamos, de el proceso, digamos, formativo. Y en esa misma medida, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con las humanidades, digamos, ¿no? Las ciencias sociales? Lo cierto es que nosotros podemos ver que en carreras, digamos, de áreas tecnológicas, en la propia universidad, digamos, ¿no? Los estudiantes requerirían, digamos, de tener la oportunidad de formarse en otras áreas del saber, de modo de tener una visión, digamos, más integral, porque si no, bueno, son personas que se pueden transformar en algo así como unos trabajadores útiles, sin ninguna, digamos, conciencia de su propio valer, de su propia dignidad, de su propio sentido, digamos, de trascendencia. En esa dirección, a mí me parece que nosotros no exageramos, si decimos, mire, ni la gratuidad ni la superintendencia nos van a dar respuesta a esta otra pregunta, digamos, por el sentido de la educación. Y una educación que forme parte de un proyecto democrático. O
decir, de un proyecto de construcción de una sociedad democrática. Porque obviamente, digamos, si usted crea, si la educación no forma, digamos, esa capacidad cultural, ese acervo cultural, bueno, las relaciones sociales, ¿no es cierto?, de producción y de propiedad, tienden, digamos, a conservarse, a naturalizarse, ¿no? De algún modo es lo que nos pasa, digamos, con los sesgos, ¿no es cierto?, de sexismo que hay en nuestras instituciones, en los currículos, en la educación que entregamos, y que lo naturalicemos a tal punto, digamos, que pareciera no ser tarea de la educación aprender a respetarnos, digamos, a considerarnos como una dignidad, cada una y cada uno de nosotros una dignidad en sí mismo y en sí misma, que no puede nunca ser convertida, ¿no es cierto?, en objeto, en instrumento para la decisión o para la dominación de otro, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿no?, el concepto de persona debería recorrer todo el sistema educativo, digamos, y no puede bastar solo, digamos, con algunos elementos, digamos, que se entregan durante el sistema escolar. Luego, los métodos, digamos, también de enseñanza, ¿no? Rancière dice que a veces la educación, dice, embrutece más por el método, por la forma, que por el contenido, ¿no? Porque si usted, en definitiva, solo entrega una formación, digamos, en que el estudiante, digamos, es un sujeto pasivo que tiene que ir a tomar nota, digamos, donde el protagonista, digamos, solo es el profesor. Bueno, todos esos elementos, me parece a mí, debieran ser parte de la conversación de lo que yo llamo un proyecto democrático en educación. Y ser capaces, digamos, en esto de generar también, ¿no?, la convocatoria, ¿no? Porque hay que ampliar la base de sustentación social y cultural de un proyecto democrático de este tipo. Yo tengo la idea, digamos, lamentable tal vez, digamos, de que tiene una base de sustentación, digamos, muy escuálida, ¿no? Porque se redujo la política, digamos, a la operación. Obviamente, digamos, la sociedad toma distancia de eso razonablemente. La institución educacional, ¿no es cierto?, se transformó también en general en una alternativa, digamos, para la renta de las personas, ¿no? Educación para la renta, para ver, digamos, cuán competitivo voy a ser en el mercado laboral, y pareciera que todos trabajamos en función de eso. A mí me parece le hace falta, digamos, un cambio en esto, digamos, que signifique hacernos cargo. Tenemos un deterioro significativo, yo creo, de la cultura cívica, de las virtudes y de los valores sociales indispensables. Mire, ya no para tener una sociedad cohesionada, digamos, sino para simplemente para coexistir, ¿no? Para coexistir. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que preguntarnos, ¿la educación está haciendo esa contribución? Yo de verdad tengo mis dudas, y la universidad no puede quedarse al margen, ¿no es cierto?, de esta pregunta, y en ese yo digo que la educación tiene una cierta crisis de sentido, ¿no? Algunos, ¿no es cierto?, van más allá y dicen, mire, en la medida en que aumenta, ¿no es cierto?, la automatización, la tecnificación, los cuadros directivos, por así decir, dotados, digamos, de unas competencias transversales, son cada vez menos, digamos, los que se necesitan, y esos entonces se forman en la élite que se reproduce, ¿no? A propósito, digamos, de este libro de Michéa sobre, digamos, la escuela de la ignorancia. Entonces, ese claro, puede ser un cálculo, ¿no es cierto?, un argumento que se construye, pero lo cierto es que desde ese punto de vista uno se puede explicar también cómo la educación se transforma en una actividad, ¿no es cierto?, de privatización creciente también
de las personas. En ese sentido yo tengo la idea, digamos, de que tenemos un cierto fracaso del sistema educacional, que el proyecto democrático, digamos, no está para nada, digamos, haciéndose cargo de eso, o que no hay simplemente proyecto democrático, ¿no? Uno tal vez lo pueda ver, digamos, en la dispersión que hay hoy día en las coaliciones, ¿no? Cada una jugando, por así decir, sus propias cartas, pero sin que haya algo, digamos, que convoque, ¿no es cierto?, a una mayoría social, porque esto se hace con una mayoría social y política. Esto no se hace, digamos, con diputados, digamos, seductores, digamos, o elocuentes, ¿no? O con buena retórica, o con otros atributos, digamos, que pueden ser, ¿no es cierto?, artísticos, en fin. No, se hace sobre la base, digamos, de convocar, ¿no es cierto?, a una fuerza cultural, intelectual, que logre seducir, digamos, a esa mayoría social. Entonces, aquí yo creo que la universidad necesita también una nueva conciencia de sí misma, digamos, ¿no? La universidad ya no es la única fuente de conocimiento, ya no es la institución que adjudica, digamos, conocimiento. Las empresas también generan conocimiento, respuestas para sus capacidades técnicas por sí mismas, en fin, hay ahí, por lo mismo creo yo, una dificultad que debiera llevarnos, digamos, a reflexionar de esta manera. Y yo pensé, digamos, al venir que los académicos, las organizaciones también debieran ser capaces, digamos, para atraer, digamos, para convocar a otros, para poner estos temas, digamos, transversales que a veces, ¿no es cierto? A ver, pensemos en el sistema cultural chileno. Ustedes comprenderán que la televisión chilena, digamos, no contribuye, digamos, a que tengamos un diálogo edificante, digamos, ¿no? Respecto de lo que pasa con la educación, ¿no? Pasa a haber una dependencia, digamos, mire, las noticias incluso, digamos, si usted hace publicidad, lo entrevistan, digamos, si no hace, lo entrevistan menos, en fin, si aparece en las páginas sociales, digamos, pero, o sea, el dinero termina siendo, por decir, la divisa, digamos, ¿no? En que está determinándolo todo. Y yo creo que nosotros tenemos que reconquistar, ¿no? Esta capacidad, digamos, para seducir en un proyecto democrático, porque claro, también la gente vive, ¿no es cierto?, muy afanada en sus cosas, vivimos en una sociedad riesgosa desde el punto de vista económico, social, y yo creo que todavía no sabemos bien los resultados de este experimento, digamos, del que hemos sido objeto, ¿eh? Este experimento neoclásico, ¿no es cierto?, o de la economía neoliberal, probablemente no hay otro, ¿eh?, en la experiencia comparada. No hay otra. Chile, digamos, es el caso de laboratorio, más claro, más nítido. Y entonces alguien me decía hace unos días atrás, y lo que se ve a veces no genera una duda, digamos, ¿cuáles serán los efectos reales que tenga esto? Cuando uno mira, el otro día publicaron algo sobre los ingresos, ¿no? Sobre los ingresos. Entonces uno se pregunta ahí también, hay un segmento muy extenso, ¿no?, de la población que vive, digamos, en unas condiciones bastante extremas, y es cierto que la tarjeta y que el crédito, digamos, han sido instrumentos, pero eso parece que tiene su límite. Bueno, he querido yo transmitirles estas reflexiones en el bien entendido que son pretenciosas, digamos, pretenciosas intelectualmente, pretenciosas políticamente, pero la universidad tiene una tarea, digamos, que es contribuir a la deliberación democrática, digamos, ser parte de la esfera de deliberación pública. Si las universidades no son eso, a mi juicio,
no son propiamente universidades, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de salir entonces a ser también instituciones que interpelan al sistema cultural, ¿no? Al sistema intelectual del país, no para sustituir a la política, no para sustituir a las organizaciones políticas, no nos corresponde a nosotros, pero sí para poner con crudeza, creo yo, también los temas que más profundamente, a mi juicio, debieran ser en materia de, del antagonismo, ¿no? Que existe en la sociedad. Siempre en la sociedad va a haber intereses, digamos, va a haber proyectos distintos, pero esto, digamos, de que lo que se creyó en algún momento, de que Chile había logrado algo así como la paz duradera del consenso, digamos, ¿no? Esa fue una ilusión, digamos, muy ingenua, interesada o conveniente, digamos, para alguna gente, pero lo cierto es que no había tal, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es que se estaba imponiendo una determinada manera de hacer el país, mientras otros decían que estaban en la reconciliación y en el consenso. ¿Cuáles fueron los ingenuos? Yo creo que no es fácil, difícil adivinar, digo yo, no es difícil adivinar. ¿Y cuáles fueron los más aviesos? Tampoco creo yo que es tan difícil de saber. Perdonen que me haya entendido, pero... ¿no? 45 minutos. Era justamente el